del punto, de la A, perdón. ¿Sí? En el caso del punto A, que es una división básicamente básica. No tiene hay que hacer el proceso. En ninguna tiene que hacer. Listo, gracias. Solamente según el enunciado que me dice lo siguiente. Voy a quitar esto. El enunciado que me dice lo siguiente. Este es lo que me dice el enunciado. Lógicamente ustedes lo copian, la única que tiene que copiar soy yo. Porque para explicarles. Listo. Dice, resuelve. Aquí dice, resuelve las siguientes divisiones. Las siguientes divisiones. Siguientes divisiones. Y esto es muy importante lo que me dice acá, para todos. Indica como fracción lo que sea inexacto. Indica como fracción. Profe, en el caso de fracción sería, bueno, sí, en el primer caso de fracción sería 8 tercios. Sí. Listo, gracias. Pero en forma de fracción, con una rayita en la mitad. Las que sean inexactas. Ya les digo qué significa. Indiquen como fracción las que sean inexactas. Yo les hago las 3 primeras y ustedes hacen las 3 siguientes. ¿Listo? Vamos a revisar. Para que nos rinda. Listo. Entonces, ustedes me dicen si la copié bien, porque a veces tenemos errores de que no tenemos los mismos ejercicios. Entonces ustedes me dicen, profe, sí está bien. Sí es ese. Profe, no es ese. 72 dividido, símbolo de división, entre menos 8. Listo, muy bien. Acordémonos, en este caso, es la pregunta que me dijo Juan, profe, ¿tengo que hacer la división cuando son súper rápidas? No. En este caso, vamos a revisar qué signo queda, revisamos con qué signo queda la división, me van a decir, por favor, si el 72 es positivo y el 8 es negativo, ¿con qué signo queda la división? ¿Me pueden decir, por favor? Si son tan amables. Negativo. Negativo, muy bien, Loren, excelente, mi amor. Negativo, Loren tiene razón porque más dividido entre menos daría menos. Solamente por eso. Y un número que multiplicado por 8 te dé 72 es una manera muy sencilla de hacer la división sin tanto complique. ¿Cuál sería? 9. 9. Menos 9. En este caso sería 9. Muy bien. Entonces la división me daría menos 9. ¿Por qué razón? Porque, acordémonos cómo es súper fácil de comprobar una división. Cuando es exacto, multiplico el divisor, que es menos 8, por el resultado, que es el cociente, que es menos 9, menos 8 por menos 9, menos por menos da más, 8 por 9 es 72, y eso me tiene que dar el dividido. Súper fácil de demostrar. Repito, ¿cómo sé que está bien la división? Cuando multiplicamos el cociente, que es menos 9, por el divisor, que es menos 8, y nos tiene que dar el dividendo. Entonces, 8 por 9, 72, menos por menos da más. Entonces daría Profe, más. solo hay en una en la que hay que hacer fracción. Solo hay en una en la que hay que hacer fracción. Yo la verdad no sé, no he visto los ejercicios. Tú Que sabrás. es en la D, en la que hay que hacer fracción, que es 8 tercios. Listo. Listo. Repito, yo hago los 3 primeros y ustedes hacen los siguientes. Ustedes me van a ayudar. Listo. Profe, El siguiente, si no estoy mal, es 2 dividido entre 1, ¿no? Super sí, fácil. señora. 2 dividido entre 1. Santiago Buitrago, ¿cuánto te da 2 dividido entre 1? Primero el signo, positivo o negativo, Santiago. ¿Tú qué dices? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Y cuánto divides 2 entre 1? ¿Cuánto te da? Todo número dividido entre 1, ¿cuánto daría? 2, lo mismo. El 2 mismo. Súper fácil. Daría 2. Súper fácil. Esas es unas divisiones que la podemos hacer de manera mental sin tanto complique. Vamos con el tercero, que sería el C. Ese lo hago también yo. 0 dividido 2. 0 dividido 2. Cuando nosotros tenemos como dividiendo el 0 y cualquier número, que en este caso sería 2, ¿qué nos daría como cociente de la división? Cuando el dividendo es 0. Y ¿Daría 0? Pues 0. Daría 0. Muy bien, muy bien. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado al revés? Eso lo expliqué en la clase pasada. ¿Cómo se llamaría? Daría 2. ¿Daría 2? No. Yo lo dije en la clase pasada, o la última clase de matemáticas que teníamos. Profe, una pregunta, ¿solo hay que hacer el punto No 1 y daría 2 nada, o todos? profe. 1 y 2. Listo. No se podría dividir.
No se podría dividir. En matemáticas eso se llama indeterminado, para que de una vez se les quede en la cabeza. Todavía no saben solucionarlo, pero saben que cuando el divisor es 0, es una división indeterminada. O sea, no se puede realizar con números reales. Entonces, como lo acabaron de decir, en este caso, como lo acabo de decir Santiago, porque Santiago sí me dijo la respuesta adecuadamente, no me acuerdo quién, 0 dividido entre 2 me daría 0. Ustedes, por favor, me hacen el D, el E y el F, por favor. Copian, lógicamente, copian de primeras. El A, el B y el C. Aquí yo los voy a copiar todos. Pero me hacen de primeritas el B, el A, el B y el C. Lo copian, por favor, y ustedes hacen el D, que sería, si no estoy mal, menos 8. Menos 8. Si no pueden hacer una división, como en el caso del D, lo dejan expresado en forma de fracción. Pero colocan el signo adecuado. Colocan el signo adecuado. Revisen si quedaría más o quedaría menos. Cuando yo les digo en forma de fracción, significa esto. Les voy a dar otro ejemplo que no sea este. Así. Listo. Pregunta. ¿Yo puedo dividir 7 entre 2? ¿Hay un número que multiplicado por 2 me dé 7? Sí. Alex, lo más cercano es 2 por 3, 6. No hay ningún número. Entonces, ¿cómo lo dejo expresado? Primero que todo, arreglo el signo. ¿Con qué signo me queda la respuesta? Si el 7 es negativo, espera, Gabriela, déjame explicar. Si el 7 es negativo y el 2 es positivo, ¿con qué signo queda la respuesta? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, muy bien, Lore, negativo. Y cuando yo les digo que lo expresen en forma de fracción, significa que ustedes colocan una rayita, y la parte de arriba se llama numerador, que sería el dividendo, que no se puede dividir con el divisor, o sea, arriba iría el 7, y en la parte de abajo iría, que se llama denominador, iría el divisor. En este caso, debajo del 7, ¿qué coloco? Profe, o sea, ¿Qué coloco debajo del 7? Después de la rayita. ¿El divisor cuál sería? ¿El divisor cuál sería? El 2. 2. Y ya, eso es todo. Eso sería colocarlo en forma de fracción. Hagamos otro. Listo. ¿Cómo me quedaría? O sea, si no es exacta. Porque no es exacta. Usted no va a encontrar un número que multiplicado por 2 le dé 7. No va a encontrar. Usted divide 7 entre 2 y le da 3,5. No se puede. No se puede, no da exacto. Porque estamos en números enteros y no me puede dar números decimales. Entonces. profe, haría 0,5. No, a ver, a mí no me interesan los números decimales. Tenemos que colocarlos en forma de fracción. ¿Es positivo? Primero que todo, el signo. ¿Cómo daría? Positivo. Positivo. Y si yo lo coloco en forma de fracción, ¿cómo quedaría? ¿Qué coloco arriba? 1 sobre 2. 1 sobre 2, que sería un medio. Que si yo hiciera la división, sería lo que dice Gabriela, que sería 0,5. Pero yo no estoy viendo números decimales. ¿Qué estamos viendo? Números enteros. Y los números enteros son lo único que me tiene que dar con respuesta. Si dado el caso me da inexacta, como en el caso de estas, yo no voy a hacer la división, porque yo no estoy viendo decimales. Yo estoy viendo números enteros. ¿Y qué hago, profesora? Pues lo coloco en forma de fracción, que es lo que acabé de hacer ahí. ¿Entendido? Listo. Eso les va a pasar en el D. No quiero que me den resultados en decimal porque de una vez lo coloco como mal, porque no estamos viendo decimales. Lo único que les dije yo a ustedes es que lo colocaran en forma de fracción. Menos 16. Listo. Por favor, copian y me hacen hasta el F. Sería menos 2. Muy bien.
400. Dividido entre menos 100. Que sigue sería el H. Me avisan cuando terminen, por favor, hasta el F. Y yo hago el G y el H. Ustedes hacen el que sigue. Los últimos que siguen. Por hoy solamente vamos a hacer el segundo. Hasta el segundo. Ya mañana terminamos. El tercero y el cuarto es muy sencillo porque son preguntas nada más. Ya terminé, profe. Vamos a que terminen los demás. Por acá. Ya, profe. Esperen, copio el resto. Sería la I. La I sería 180 Dividido. dividido entre menos 60. Sí, señor. Y por último, que es un menos. Por último, sería la I, la HIJ. 2500, ¿cierto? 2500. ¿Puede leer el chat? Dime. Dime, no te entendí. ¿Puede leer el chat? Ah, ya. El chat del grupo, ya. Del Zoom, ya lo voy a revisar. O sea que el de... ¿tú qué crees? Juan, ¿qué signo tiene el 8 y qué signo tiene el 3? Joven, contésteme así súper rápido. Pues negativo los dos. Y cuando los dos son negativos, ¿cómo daría la respuesta? Sin necesidad, Menos 2. sin necesidad de hacer la división. Se me olvidó tu nombre. O sea, sí, cuando los signos son iguales, pues Positivo. es, sí, es Todos. positivo. Ah, El hecho de que tú no hagas la división. No, o sea, quedaría igual, pero positivo. Exactamente, pero en forma de fracción, no 8 dividido con el símbolo de división, no, sino en forma de fracción. Tendrás que colocarlo. Listo, jóvenes, vamos con el G. Yo hago el G y el H y ustedes hacen los otros dos. Si yo tengo el 400 que es negativo y tengo el 100 que es negativo, ¿cómo me daría la respuesta? ¿Quién me dice? Menos Negativo. No, primero el Profe, signo. pero en la guía está. Negativo, profe, en la guía el En 100 la guía es está positivo. diferente, dime, en la guía ¿qué tiene? ¿100? ¿Cuál tiene el menos? ¿Cuál es positivo? No sé. El positivo es el 100. Listo, Es muy bien. 4. Muy bien, gracias. Tienes toda la razón. Entonces, si yo tengo el 400 que es negativo y el 100 que es positivo, no me den el resultado de la división. ¿Cómo sería positivo o negativo? Negativo. Positivo. Negativo. Perdón. sí. Negativo. Les voy a enseñar un truquito sin necesidad. Yo ya creo que ya se los había enseñado, que cuando ustedes dividen por potencias de 10, 100, 1000, y ustedes tienen ceros, lo que ustedes hacen es descontar ceros. ¿Qué significa eso? Que en este caso, el primer cero se descuenta con el primer cero del 400. O sea que ustedes van a descontar un cero. O sea que ya no sería 400 dividido entre 100, sino 40 dividido entre 10. Dividido entre 10. Ahora, ¿pueden seguir descontando ceros? Sí, profe, puedo seguir descontando ceros, porque todavía sigo teniendo ceros tanto arriba como abajo. Entonces,
En este caso, el otro 0 del 400, que ya no era 400 sino 40, lo descuento con el último 0. O sea que, ¿cómo me quedó? 4 dividido entre qué? ¿Entre qué número? 1. Entre 1 y 4 dividido entre 1. 1. Lo acabo de decir, Juan. 4. 4. 4, profe. 4. Súper fácil de hacer la división cuando tenemos un número de ese tipo. En el H, ¿los dos son negativos? Ustedes me dicen, porque la verdad no sé. Los dos son Sí, negativos. porque ambos son negativos y el resultado es 20. El resultado es positivo. Entonces, aquí Juan me dice un número que multiplicado. En este caso sí es necesario hacer la división. La única división que quiero que me hagan es esta y la de, bueno, la del 2500. No, la del 2500 no hay necesidad porque ahí se pueden descontar. Pero en esta, que es la que yo voy a hacer, sí me hacen por favor la división. ¿Por qué razón? Signos diferentes negativos. Porque signos diferentes da negativo. ¿Por qué razón me hacen la división? Porque se descuenta más de 2 cifras. Cuando se descuenta más de 2 cifras, por favor, tienen que hacerme la división. Juan tiene toda la razón, da 20, pero vamos a saber por qué da 20. Vamos a revisar. ¿Cuántas cifras separo? ¿Me pueden decir en el dividendo? ¿Cuántas? ¿Una, 3, 30 o 300? ¿Quién me dice? 3, 30, 300. Una, profe. Si separo una, quedaría solo el 3. ¿Cuántas separo, jóvenes? 2. 2, muy bien, excelente. ¿Qué número multiplicado por 15 me da 30? Que no sea Juan. 20. No, porque por eso es que necesito que me hagan la división. 2. 2, muy bien. 2 por 15, 30. A 30, 0. Bajo la siguiente 0. cifra, que sería el 0. Listo. Por favor, esta división sí me la copian a un ladito. ¿Qué número multiplicado por 15 me da 0? 0. 0, muy bien. 0 por 15, 0 a 0, 0. Por eso es que las demás dos cifras, como en el caso de la I, también, por favor, quiero ver esa división. En el caso de la J no hay necesidad porque ahí sí se puede descontar ceros. Como lo que acabé de hacer yo con el 400 y el 100. Pero en la H y la I, por favor, quiero ver esa división ahí al pie. O sea que la respuesta daría 20. Repito, las divisiones que yo quiero ver en esa guía. Divisiones de la H y la I, por favor. Bueno, señora. La de la J no hay necesidad porque se puede descontar ceros, como lo acabé yo de explicar en el G. Entonces no hay lío con eso. Entonces, por favor, copian y hacen eso, si son tan amables. Ya, profe. Y comenzamos con el segundo. Yo hago el C, porque es el más complejo. La propuesta está muy botada del segundo. Lo voy copiando, ustedes hacen el A y el B. Yo hago el C, solamente voy a hacer el C del segundo. Profe, ¿cuál es de los que hay que hacer operación? Si yo no hago operación. El H y el I solamente. Ahí al piecito de la guía, me la haces ahí en una esquina de la guía. No hay lío. Solamente esos dos. De resto no más. De resto puedes colocar la respuesta. Allá resuelve, me dice. Voy copiando mientras que ustedes están viendo. Yo copio. Hay algo que nosotros vimos el año pasado con la mayoría, que están aquí conmigo el año pasado, que se llama propiedad distributiva. Vayan pensando en eso. Listo, profe. Ya, profe. 2 minuticos y ya explico esto.
Vayan pensando en algo que se llama propiedad distributiva en este ejercicio. Yo hago el C, que es el más complejo. Me van a prestar muchísima atención. Aquí vamos a hallar los valores de la X. Y para hallar el valor de la X, nosotros tenemos que hacer operaciones de ecuaciones. Eso lo vimos el año pasado. Y vayan pensando en algo que se llama en el C, algo que se llama propiedad distributiva. Acordémonos que cuando nosotros teníamos un número multiplicado por un paréntesis, ese número se multiplica a los dos miembros de la suma. Eso se llama distributiva con respecto a la adición. Si hubiera sido un menos, distributiva con respecto a la sustracción. En este caso, en la mitad de este paréntesis hay un más, es propiedad distributiva con respecto a la adición. Van pensando en eso, los que ya hayan terminado. Pero la propiedad distributiva solo se hace en este ejercicio, en el C. Listo. Acordémonos que en una ecuación, eso lo vimos el año pasado, si algo está sumando, pasa al otro lado a restar. Si algo está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si algo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y si algo está restando, pasa al otro lado a sumar. Eso lo vimos el año pasado en ecuaciones. El propósito de acá es hallar el valor de la X. ¿Listo? A las 12 en punto comienza. Son las 11:59. ¿Listo? Entonces, si yo aplico la propiedad distributiva, que eso lo vimos el año pasado, este 3 multiplicaría ¿qué? ¿Quién me dice? ¿A la qué? ¿A la suma? Ya, sí, por eso. Pero ¿cómo quedaría? La primera multiplicación, ¿cuál sería? De 3 por X. ¿Cómo sería? 3 ¿3 qué? 3 por 3 por X, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? ¿3 qué? 3X, porque como tal no se puede multiplicar. ¿Cuál sería la otra multiplicación? ¿3 por qué? Ay, 3 por 10. Por 10. ¿Cómo me quedaría esa multiplicación? ¿Quién me dice, por favor? ¿Más que? 3 por 10, jóvenes. 3 por 10. 3 por 10. 30. 30, muy bien. Igual a menos 360. Aquí es lo que a partir de este momento es lo que ustedes tienen que hacer en el A y tienen que hacer el B, hallar la X. ¿Cómo la hallan? Acordémonos que cuando nosotros vimos ecuaciones el año pasado, lo primero que estorba es lo que está sumando o está restando. ¿Me pueden decir, por favor, qué está sumando o qué está restando? Al pie de la X. Eso lo vimos el año pasado. ¿Qué está sumando, qué está restando, qué le estorba a la X? ¿El qué? Sumando 30. Sumando 30, muy bien. Lo primero que me estorba, muy bien. Lo primero que me estorba a mí es esta. Y pasaría al otro lado con operación contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que si me está sumando, pasaría al otro lado ¿a qué? A sumar. No, operación contraria. A multiplicar. No. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? Restar. A restar, muy bien. O sea que quedaría 3X igual a ¿qué? A menos 360 más o menos 30. Si pasa al otro lado a restar. Menos. Menos 30, muy bien. Excelente. Signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. ¿Cómo me quedaría menos 360 menos 30? Eso ya lo vimos, muchachos. A ver, suma por resta de números enteros. ¿Cómo me quedaría menos 330 menos 360 menos 30? Signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. Signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. Signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. ¿Cuánto daría eso?
¿Qué pasó? ¿Se enmudecieron? ¿Cuánto daría eso? ¿Menos qué? Menos 300. No. ¡Sumen, Ala! Y quedaría negativo porque el signo que se repite es menos. Menos 390. ¿Qué pasó? Se durmieron, Ala. Ahora, ese 3, ¿qué operación matemática está haciendo con la X? ¿Quién me dice? Sumando, Nada. restando. No adivines. ¿Quién me dice? El 3 con la X, ¿qué operación matemática está haciendo? Se multiplica. Multiplicando, muy bien. Pasa al otro lado con operación contraria. ¿Cuál sería la operación contraria? La división. La división, muy bien. O sea que quedaría menos 390 dividido entre 3. Hago la división, aquí voy a hacer mi división, de 390 dividido entre 3. Si quieren, exprésenlo así. Si no lo quieren expresar así, expresémoslo en forma de división. Menos 390 dividido entre 3. Expresémoslo así y vamos a revisar cuánto nos da la división. Primero que todo, ¿cómo me quedaría el signo? ¿Positivo o negativo? En la división, jóvenes. ¿Iguales o diferentes? Diferentes, daría negativo. Profe, daría menos 130. Entonces, 390, me hacen por favor en este segundo punto todas las divisiones pertinentes. 390 dividido entre 3. ¿Cuántas cifras tengo que separar? Si estoy dividiendo 390. 2, ¿Cuántas? Una, 2, Una. 3, solo una. Solo una. Separo una cifra decimal y eso me quedaría. Un número que multiplicado por 3 me dé 3. Uno. 1, muy bien. 1 por 3, 3. A 3. 0. 0. Muy bien, 0. Bajo la siguiente cifra que sería el 9. Quedaría 0,9. Un número que multiplicado por 3 me dé cercano a 9 o 9. ¿Cuál sería? 3. 3, profe. Bien, el 3. No va a utilizar calculadora. ¿No? Por favor, la división ahí al pie. 3 No, por 3, 9. A 9, 0. Bajo la siguiente Cero. cifra que sería el 0. Muy bien. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 0? 0, profe. Bien, y aquí daría 0. Menos 130. Menos 130. Esa sería la respuesta. En los 4 minutos que me quedan voy a recapitular qué fue lo que hice. Tienen en el A, tienen que hallar el valor de la X. En el B, tienen que hallar el valor de la Y. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando ecuaciones. En el caso más difícil es este ejercicio en el cual ustedes tienen que hacer propiedad distributiva para poder hallar la X. Por favor, apaga el micrófono. ¿Por qué propiedad distributiva? Apaga el micrófono, Gabriela. Porque el 3 está multiplicando con el paréntesis. Entonces multiplican 3 por X, 3X. Eso es una multiplicación entre el 3 y la X. 3 por X, 3X. 3 por 10 da 30. Esta parte es la que ustedes tienen que hacer en el A y en el B a partir de este momento. ¿En dónde? ¿Qué tienen que hacer? Despejar la X. Primero, lo que está sumando, restándome, lo paso al otro lado. En este caso, está sumando el 30, pasa al otro lado con signo contrario, que sería restar. Entonces, quedaría menos 360 menos 30. Hago la operación de números enteros, de suma o de resta. Signos iguales se suman, se coloca el signo que se repite. 30 y 60 darían 390, perdón, 360 y 30 darían 390 y queda negativo porque el signo que se repite es el menos. Ahora, profe, me quedo acá. ¿Qué hago? El 3 que está multiplicando con la X pasa a operación contraria, significa que pasa a dividir. O sea que quedaría menos 390 dividido entre 3. Menos dividido entre más me da menos. Hago la división de 390 entre 3, me da 130. Y eso es todo lo que tienen que hacer ustedes en el A y en el B. Prácticamente, este es el más difícil porque todos los ejercicios del A y el B arrancan desde acá, donde pasan el número al otro lado y luego pasan a dividir el número que está al pie de la X. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo, jóvenes. Si no les alcanza ahí, por favor escriben el resultado en la guía y hacen las operaciones en el cuadro, que creo que luego que les va a pasar.
que solamente pueden escribir x igual a menos 130. Y toman la foto del cuaderno. Hasta el 1 y 2 terminamos el día de hoy, el 1 y el 2. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda para que pregunte, por favor? Repito, ustedes hacen, aquí lo voy a escribir, por si no se acuerdan, hacen el A y el B del segundo punto, por si se les olvida. Mañana arrancamos con el tercer punto. Por favor, pregunten. Ustedes no preguntan nada con respecto a eso y después no van a entender. ¿Listo, jóvenes? Entonces, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Ya les mando las fotos. Ya, profe. Chao, profe, que estés bien.